El Templo Bautista Bíblico comparte un mensaje que ha sido estudiado por los pastores de esta institución, conforme a las bases bíblicas. Nuestra única función y deber es compartirle los mensajes que se transmiten a nuestros compañeros en los cultos, por medio de nuestros pastores y líderes espirituales. Aquí en esta porción de Pedro hay una frase que dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y es el tema de esta mañana: santidad de vida. Vamos a empezar con la lectura en el verso 13. Primero de Pedro, capítulo 1, y el verso 13, el versículo de arranque. ¿Listos? Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Padre, bendice el mensaje, gracias por tu palabra, y que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El doctor R.C. Sproul, en su libro titulado La Santidad de Dios, él comentaba en el libro que varias veces él había visto la manera de ser incómodos los incrédulos cuando estos se encuentran presentes con creyentes verdaderos. Es decir, un creyente obediente a Dios, un creyente obediente a la palabra de Dios, que estando presente ese creyente en un grupo de incrédulos, algunos, si no todos aquellos incrédulos, se sentían un poco incómodos. En el mismo libro, el doctor Sproul relata una anécdota de cierto golfista profesional, sin mencionar su nombre. Aquel golfista profesional, en un torneo especial, le tocaba a él jugar con el presidente de aquel entonces, los Estados Unidos, Gerald Ford. En el grupo de 4 también estaba presente el golfista profesional famosísimo, Jack Nicklaus, que aún todavía vive. Él, por cierto, no vive ya el presidente Ford. También estaba presente el doctor Billy Graham, el evangelista famoso bautista que el año pasado, a los 99 años de edad, se fue a la presencia de Dios. Le tocaba a este golfista entonces jugar entre aquellos 3. Y terminando el partido, la ronda, otros de sus compañeros golfistas profesionales le preguntaron cómo era o cómo le fue jugar con el presidente de los Estados Unidos y también con el doctor Billy Graham. Y con una mirada de coraje, el golfista, no identificado en el libro, decía: ese doctor Graham
todo el día estuvo bombardeándome a mí con su religión. El día siguiente, el amigo del golfista que le había hecho la pregunta, le vuelve a preguntar, ¿de verdad? Todo el día, durante toda la ronda, el doctor Graham nomás te comentaba a ti, nomás hablaba de su religión. Entonces, un poco avergonzado y agachando su cabeza, le dice a su amigo golfista, no es cierto. Yo te mentí. Ni siquiera una sola vez mencionaba su religión. Lo que le afectó a ese golfista fue la vida cristocéntrico del doctor Billy Graham. Ni le era necesario, ni mencionaba ni una vez las 4 o 5 horas que estuvieron jugando en nombre de Cristo. Ni mencionaba la Biblia, ni Dios. Sin embargo, la santidad de Dios fue reflejada en su vida. Es lo que usted y yo necesitamos hacer también. Debemos ser reflectores de la santidad de Dios. Por eso, dice Pedro, sed santos, porque yo soy santo. Es una referencia en un pasaje en Levítico, si recuerdo bien, el capítulo 11. No dijo sed santo los domingos, porque yo soy santo. Debemos de ser santos todos los días. Debemos de ser reflectores de la santidad de aquel santo que nos ha santificado por su amor y su gracia y su misericordia. Todos hemos oído la frase, Dios odia el pecado, pero sí ama al pecador. Y sí es cierto. Sin embargo, el hecho de que Dios me ame a mí y te ama a ti, no nos da a nosotros la licencia para seguir en el pecado. Romanos el capítulo 6, sin perder su lugar aquí, es un texto que viene a mi mente, no está en la pantalla, entonces busca por favor Romanos 6:1, ¿ya lo tiene? Así dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo creo que más bien lo que debemos hacer es poner más énfasis en la primera parte de esa frase. Dios odia el pecado. Y gracias a Dios ama al pecador. De no haber sido por su amor, pues estaríamos de los hombres más miserables hoy en día. Entonces, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad de vida, por cierto, no es muy popular en el mundo hoy en día. Mucha gente está interesada en lo material, en las cosas materiales, pero no tanto en la santidad de vida. Mucha gente está interesada en la felicidad de la vida, pero no tanto en la santidad de la vida. Yo creo que son muchos aspectos incluidos
en lo que es la santidad de vida. El cristiano debe de andar pensando en cómo agradarle a Dios, y debemos de estar seguros que los objetivos y nuestra pasión por Dios y nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestras aspiraciones de la vida que sean siempre dentro de lo que es andar en santidad de vida. Usted y yo debemos tener una meta principal, y es agradar a Dios, tanto por lo que uno hace, así como lo que uno evita hacer en el transcurso de nuestra vida. En otras palabras, usted y yo practicamos las buenas obras y desechamos las malas. Eso es andar en santidad de vida. Andar en las buenas obras y desechando las malas. Pablo hizo el propósito cada día de su vida de llevar una vida de santidad. En 1 Corintios capítulo 11, al verso 1, yo creo que está en la pantalla. ¿Qué dice ahí en la pantalla? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A los Filipenses, el capítulo 3, el verso 17, continúa en el mismo tema. Dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. En el pasaje que estamos escudriñando hoy, como hijos obedientes, dice Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, o sea, cuando éramos todavía hijos del mundo, pecadores. Ya no somos así. Ya somos hijos obedientes. Por lo tanto, no debemos de conformarnos con los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El primer y el más grande de los atributos de Dios es su santidad. Hace unos domingos el pastor Alberto predicó un domingo en la tarde, si recuerdo bien, sobre Isaías capítulo 6, la visión que tuvo Isaías de Dios. Y vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de ese trono, alto y sublime, dice la Biblia que volaban los serafines, y traían 6 alas. Con 2 de sus alas cubrían sus rostros, porque no eran dignos, a pesar de ser santos ellos, no eran dignos de mirar directamente a la gloria y la santidad de Dios. Con 2 de sus alas cubrían sus pies, porque no eran dignos de acercarse al Señor con sus pies, y por eso los cubrían. Y con las otras alas volaban y daban voces. Decían, santo, santo, santo. Ahora Dios es amor, y gracias por su amor.
Es una de sus grandes características y atributos. Sin embargo, aquellos serafines no volaban diciendo, amor, amor, amor. Dios también es justo. Pero tampoco volaban diciendo aquellos, o dando voces los serafines diciendo, justo, justo, justo. No, lo que ellos decían, dando voces, proclamaban que Dios es santo, santo, santo. En el hebreo usar una palabra para describir alguna cosa, rara vez se repetía la palabra. Si era necesario repetir para hacer énfasis en alguna cualidad, 2 veces, pero nunca 3 veces. Como aquí tenemos la costumbre, cuando nace un bebé, llegan los familiares y los amigos, los papás nuevos para conocer al recién nacido. Y si sea un niño, ahí están, yo les he visto, he estado presente, he estado pasando cuando dicen, ay, qué hermoso, qué hermoso, qué hermosa, qué hermosa. Nadie dice, ay, qué feo, feo. Siempre es hermoso, ¿verdad? El bebito. Pero aquellos serafines decían, santo, 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 porque nuestro Dios santo es. Apocalipsis capítulo 15, el verso 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres ¿qué? Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos en un sentido describiendo la perfección moral de nuestro Dios. Dios es perfecto en todo. Dios no puede ser tentado. Dios no tiene que tomar una decisión moral. Usted y yo, sí, y a diario. ¿Qué es una decisión moral? Si vamos a caer en el pecado o no. Si vamos a permitir que seamos ganados por el coraje o no. Por la envidia o no. Por alguna cosa indebida o no. Usted y yo a diario tenemos que tomar esas decisiones, pero Dios no tiene que tomar ninguna decisión normal. Él siempre hace lo que es perfecto. Él sabe, hace todo perfectamente bien. Gloria al Señor, el Señor no es mentiroso. El Señor, Dios no cambia, siempre es fiel. Usted y yo mentimos, somos infieles. No siempre nos comportamos como deben de comportarse los creyentes. A veces cuando uno anda en el grupo, yo he estado en los vestidores, desde mi juventud hasta mis años de
ya ser un anciano, cuando hemos ido a hacer ejercicio. He escuchado maldiciones de todos tamaños y colores. Y a veces el creyente, cuando anda en la bola, en vez de ser un reflector de la santidad de Dios, es una esponja para estar absorbiendo la maldad del mundo. Y nuestro reflector se queda opaco. Ya no se refleja la santidad de Dios en nosotros. ¿Sí me explico? Por eso Dios nos dice en su palabra, sed santos, porque yo soy santo. Quiero darles 4 cosas. La primera, y no tengo los puntos en la pantalla, pero si quisiera, si tiene con qué apuntar, una explicación de la santidad. Una explicación de la santidad de vida. ¿Qué quiere decir santidad de vida? Ahora, déjeme decir, somos imperfectos porque somos pecadores. Santidad de vida no es llevar una vida sin pecar. Pecamos porque somos pecadores. No es tanto la ausencia del pecado en nuestra vida, sino santidad de vida nos habla de la presencia de Dios en nuestra vida. Ser santo es más que abandonar los vicios. Ser santo es más que luchar para evitar el pecado. Ser santo más bien es practicar la justicia y la piedad. Y es imposible llevar tal vida. Es imposible ser santo en toda nuestra manera de vivir sin haber nacido de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Está seguro de su fe? Porque si no, el supuesto creyente que persiste pecando en el mundo, es muy probable que esa persona no haya nacido de nuevo. Porque una persona salva puede vivir de manera santa debido a una sola cosa, y es su posición en Cristo Jesús. Porque estamos en Cristo. Con razón Pablo decía en Gálatas, el capítulo 2, el verso 20. Lea por favor conmigo, está en la pantalla. Gálatas 2:20, así dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esta es una explicación de la santidad de vida. No es tanto la ausencia del pecado en nuestra vida, sino la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Está presente en su vida Cristo? Y todos los días. A Dios sea la honra y gloria. Ahora, podemos expresar la santidad en 2 maneras. En nuestra mente, con los pensamientos, y en los miembros de nuestro cuerpo.
La santidad, primeramente, es expresada en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Imagínese, si aquí en la pantalla se viera una lista de todos los pensamientos que uno ha tenido durante la semana. A mí no me gustaría que se publicaran ahí en la pantalla algunos de los pensamientos que yo he tenido. ¿Usted? ¿Algún valiente que quiere que pongamos ahí en la pantalla sus pensamientos? Ahora, nuestra vida con el tiempo viene a ser el producto que ha resultado de los pensamientos. Y hay un proverbio para respaldar lo que acabo de decir yo. Proverbios capítulo 23, el verso 7. Léalo, por favor, ahí está en la pantalla. ¿Qué dice? Proverbios 23, 7. ¿Sí está? Léalo, por favor. Así dice. Porque cuál es su... Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Qué fuerte el texto, ¿verdad? Si queremos ser santos en toda nuestra manera de vivir, hermanos, entonces tenemos que hacer y cumplirlo con lo que Pablo dice en cuanto a la mente, los pensamientos en su carta a los Filipenses, el capítulo 4, el verso 8. Pablo le dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. En los medios hoy en día, en las redes sociales, en la tele, en el cine, hay muy poco que el uno puede ver que es verdadero, honesto y justo, y puro y amable, y de buen nombre, de alguna virtud, algo de digna alabanza. Pocas cosas hay. La razón por la cual hay tanta violencia hoy en nuestro mundo, tantos abusos sexuales, todo eso es debido a la pornografía, que se está llenando las mentes de hombres y mujeres hoy en día. Hay que evitar los pensamientos de la lascivia. Hay que evitar los pensamientos de enojo, de amargura, de venganza. Hay que evitar los pensamientos envidiosos, celosos. Hay que evitar que vaya formando pensamientos criticones en nuestra mente. Más bien hay que pensar en las cosas puras, las cosas limpias, las cosas nobles, las cosas de buen nombre, las cosas justas. Es lo que tenemos que meter en nuestro corazón, en nuestra mente. No solamente es expresada la santa manera de vivir en nuestra mente, también se expresa en los miembros de nuestro cuerpo. 1 Corintios capítulo 9, el verso 27. Pablo, por supuesto, es el autor de esta porción. Y él dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire,
sino que golpeo ¿qué? Y lo pongo en servidumbre. Necesitamos poner en servidumbre en los miembros de nuestro cuerpo, los ojos, tener mucho cuidado lo que ven, los oídos, cuida lo que oyen, la lengua, cuida lo que hace. Un autor cristiano escribe lo siguiente: los cristianos del siglo presente han sido carentes o deficientes en el área de la santidad de vida en relación con el cuerpo. La glotonería. Son bien contaditos los predicadores que prediquen contra ese pecado. Los puros flaquitos nomás. La glotonería y la flojera eran considerados por los primeros cristianos de ser acciones pecaminosas. Pero ahora son meramente las debilidades o las prácticas personales de uno. ¿Y qué tiene de importancia? Les da risa y no piensan nunca en estas indulgencias que les satisfacen, que sean acciones pecaminosas. Y por lo tanto nunca claman a Dios a arrepentirse. Vivimos en los tiempos en los cuales los hombres ni siquiera intentan controlar los deseos y los impulsos de sus cuerpos. Por eso hay muchos que gasten más que ganen. No pueden negarse a sí mismos. Santidad de vida es expresada por el control de los impulsos y las actividades de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo expresamos la santidad de vida? Primeramente aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón, y también por las acciones de nuestro cuerpo. Dios desea que usted y yo que andemos siempre en santidad de vida. Lamentablemente son muchos los estorbos. Muchos estorbos. Y el principal estorbo para andar en santidad de vida es tener la costumbre de poner en categorías los pecados. Una categoría de los pecados aceptables y otra categoría de los pecados no aceptables. Por ejemplo, no mataríamos. Nunca jamás pensaríamos en tomar un arma y usarla para matar a otra persona. Porque ese es un pecado inaceptable. Sin embargo, somos culpables de matar no el cuerpo, sino el espíritu de otra persona. ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos esto? Por las difamaciones, por los chismes, contarle a todo el mundo lo que hizo fulano de tal. Esto es matar a su espíritu de ese fulano. Una ancianita famosa por ser chismosa, ella decía, el chisme no es pecado. Chismear es andar compartiendo las noticias. Pero con Dios el pecado es
pecado. No cometeríamos el adulterio, pero guardamos pensamientos de lascivia en nuestro corazón. No entraríamos nunca jamás con una pistola en la mano a robar un banco. Sin embargo, guardamos en nuestros bolsillos lo que le pertenece a Dios. No le golpearíamos con los puños a nuestro hermano o a nuestra hermana, pero guardamos rencores en nuestro corazón en contra de ese hermano o hermana. Lo que pasa a veces es que queremos suavizar o ablandar el pecado. Sin embargo, para Dios el pecado es pecado. No hay pecados grandes y pequeños, como no hay mentiras blancas. Lo que pasa es que hemos llegado a ser insensibilizados al pecado, porque vivimos en un mundo de violencia. Vemos actos violentos en la tele, internet, en el cine, la pornografía, la música moderna, hasta vulgar es. Y con razón las naciones del mundo no solamente están en la bancarrota económica, sino también en la bancarrota espiritual. Y por esa razón se está perdiendo la juventud. Sin duda ha oído alguna que otra vez el síndrome del sapo en el agua caliente. Si le echamos a un pobre sapo en un sartén de agua hirviendo, así se salta, porque no estás acostumbrado al agua caliente. Pero si le echa al sapo en un sartén con agua fresca y le pone bajo llama lenta, y se va calentando el agua poco a poquito, ahí se quedará el sapo. Aunque esté hirviendo, jamás se saltará para salvar su vida. Dicen los psicólogos que un niño habrá visto en la tele o en el cine o en los videojuegos, para cuando llega a la edad de los 18 años, 200,000 actos de violencia, 16,000 asesinatos. Ahora con los teléfonos inteligentes, los celulares, las redes sociales, el acceso es muy fácil al pecado. Actividad pecaminosa. ¿Cuál esperanza hay para la juventud? ¿Cuál esperanza hay? Yo sigo orando por el proyecto. Yo no sé todavía cuál es la voluntad de Dios, pero si llegara a ser la voluntad de Dios y llegáramos a tener un bien como un terreno tan grande, lo que yo tengo guardado en mi corazón y estoy orando, quisiera dedicar una porción grande de tiempo, de recursos, a buscar a los niños adolescentes entre los 10 y los 13 años de edad y hacer mucho trabajo con ellos, como están haciendo allá en San Guillermo. Ir a las colonias y traer a los niños, porque hermanos, tenemos que hacer algo para rescatar a nuestra comunidad.
porque aparte de Dios no hay ninguna esperanza. El efecto, y con esto concluyo, el efecto de la santidad practicada en nuestra vida. Mateo capítulo 5, el verso 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. La santidad de vida le permite al mundo ver lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Pedro dice en otra parte de su carta, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos estos son los beneficios de nuestra relación con Dios. Y en la última parte vemos los propósitos de esta relación, para que anunciáis que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El pastor evangelista Moody dijo: la santidad de vida siempre les impacta a las personas. El cristiano es como un faro, decía Moody. Un faro no tiene silbatos, solo brilla. La santidad de vida que vivimos en el hogar, en la escuela, en el trabajo, es como un faro, es como una luz, es un testimonio para Dios. Nuestra vida será la única Biblia que algunas personas leerán durante su vida. Por eso tenemos que andar siempre en santidad de vida. El predicador Roberto McCheyne, él sabía qué tan importante era para el creyente siempre andar en santidad de vida. En un culto de ordenación para enviarle a un joven de su iglesia a Alemania precisamente para trabajar con judíos, le dice al joven: cuida el hombre interior, es decir, cuida tu corazón. Tú eres una espada de Dios. Un oficial de la caballería con diligencia limpia cada mancha de su espada, para que siempre esté preparada para ser utilizada y para que sea eficaz. Mantente limpio. Eres un vaso escogido para llevar el nombre de Cristo, le dijo a ese joven. El vaso tiene que mantenerse limpio. Según la pureza y limpieza del vaso será el éxito del mismo. No es tanto el talento del vaso que Dios usa y bendice, sino la pureza de corazón y andar en el mundo. Así como Cristo anduvo, hay que ser semejante a Él en tu vida. Entonces serás una arma poderosa en la mano de Dios. Segundo de Timoteo, capítulo 2, el verso 20, dice Pablo: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, tenemos que ser luces en este mundo oscuro. Tenemos que ser vasos limpios en este mundo sucio. Inclinando su rostro, por favor. Les invito a ponerse de pie para orar.
El Templo Bautista Bíblico, con sede en la ciudad de Chihuahua, lo invita a que acuda a nuestros cultos todos los domingos, a que escuche la palabra y obtenga la salvación conforme a la gracia de Dios y a las Escrituras. Nuestro domicilio es en la colonia Los Frailes, en la calle José María Iglesias, esquina con Fresno. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31.